Radio Sin Radio es presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sean todos bienvenidos. Desde este momento les invitamos a disfrutar donde quiera que se encuentren del variado y actualizado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 5, segunda temporada. Carlos Almanzar nos habla del crecimiento de la población mundial y la desigualdad en América Latina. Proyecta a blanco y negro la película 12 hombres en pugna. Nos exhibe en estreno Elvis, película biográfica sobre la vida de Elvis Presley. Dunia de Win nos comenta sobre la complicada situación de Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra. Nos invita a hacer turismo en las nuevas líneas aéreas con ruta Madrid-Santo Domingo, Madrid-Samaná y nos lleva a conocer y disfrutar del turismo vinícola en Napa Valley. Carlos Rizik nos regala esta semana la envidia que le tiene a los ingleses. Esto a propósito del escándalo que sacude a Mr. Boris en Reino Unido y que de este lado del mundo causaría mucha risa. Esto y más escucharán como parte del contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 5, segunda temporada. Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente la mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. En estos tiempos, todos queremos saberlo y entenderlo todo. Sobre todo cuando todo te lo dice Carlos Almanzar. Fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Algo que nos motiva a preocupación, ¿verdad? Es el asunto de la población a nivel mundial. Las proyecciones que hace Naciones Unidas es de que en este año 2022, noviembre 15, anote la fecha, por favor, noviembre 15 de 2022, es la fecha en que se espera que la Tierra alcance los 8,000 millones de habitantes. 8,000 millones de habitantes. Para el 2030, la población mundial alcanzará los 8,500 millones, 9,700 millones en el 2050 y en la década del 2080, no sé si estaremos por allá para esa época, habrán 10,400 millones de personas. Pero ¿qué resulta? Que el crecimiento de la población no es tan rápido como solía serlo. No. Naciones Unidas argumentó que la actual tasa de crecimiento es la más lenta desde la década de los años 50. Además, la población del mundo se está expandiendo de manera desigual. Más de la mitad del crecimiento de poblaciones que se verá en los próximos 30 años ocurrirá en apenas 8 países. La República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Caen algunos, suben otros. Algunas de las economías más desarrolladas, bueno, ahí está Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos, ya comienzan a ver sus poblaciones reduciéndose a medida que las tasas de fertilidad caen por debajo de los 2,1 niños por mujer, que es lo que se conoce como la tasa de reemplazo. El informe de Naciones Unidas dice que al menos 61 países reducirán sus poblaciones hasta en un 1% antes de el 2050, con una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, que son 1,15 niños por cada mujer. China ha anunciado que su población comenzará a declinar el año entrante, 2023, mucho antes de lo que se esperaba. ¿Ya era hora? Sí, claro. Esto a pesar de que el país abandonara su política de un solo niño en el 2016 y comenzara a otorgar incentivos a las parejas que tuvieran 2 o más niños. A medida que la población de la India continúa creciendo casi de manera segura, le va a pasar a China. La India le va a pasar a China como el país con mayor población del mundo. Porque las tasas de fertilidad, a nivel mundial están cayendo. Yo lo que veo es, por ejemplo, estas poblaciones de países
del primer mundo, ¿verdad? Que cada vez quieren tener menos hijos, menos hijos. La población japonesa está envejeciendo muchísimo. Alemania, bueno, todos. Ellos dirán, bueno, tenemos que cuidarnos porque si permitimos que siga creciendo esta población, ¿quién va a alimentar a tantas personas? Ese es el principal problema que tiene el mundo con esta sobrepoblación que tenemos. Es decir, es una situación muy, pero muy compleja. Antes de que nuestros compañeros, si tienen algún aporte que hacer, algún comentario, la segunda parte mía tiene que ver con la desigualdad que hay en América Latina, en lo que tiene que ver con el reparto. Porque en América Latina el 20% más pobre de la población apenas se queda con cerca del 4% del ingreso total. Repito, en América Latina, el 20% más pobre de la población se queda con cerca apenas del 4% del ingreso total, mientras que el 20% más rico, o sea, el 20% de la población latinoamericana más rica, se queda con casi la mitad de todo el ingreso. Esa es una manera de uno medir la desigualdad. También existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la parte más baja de la pirámide. Pero vamos a ver, los países a partir del año 1990 hacia acá, los países de América Latina que más han reducido la igualdad de los ingresos son El Salvador, Bolivia y Guatemala, según datos del Banco Mundial. El Salvador pasó en 30 años de tener un índice de ingresos de 54 a uno de 38, la desigualdad más baja de toda América Latina. Ahora, oigan cuál es el problema. O sea, se ha disminuido la desigualdad del reparto, pero se mantienen niveles de pobreza. Es decir, es como que si la pobreza se repartiera en partes iguales. Repito, estamos hablando de que se ha disminuido la desigualdad, pero eso no significa que estén mejor, no. O sea, hay una disminución de la desigualdad entre los que están arriba en la pirámide social y los que están abajo. Pero eso significa que entonces, en el término medio, hay una pobreza grande. Sería, Carlitos, como decir que ahora estamos todos igualmente jodidos. Exactamente. Luego está Bolivia, que pasó de 58,1 a 44 en el índice de ingresos, y en tercer lugar Guatemala, que redujo la desigualdad desde un 59,6 a 48,3. En cuarto lugar está Nicaragua y en el quinto Chile. Hay países que quedaron excluidos de esta lista porque no había información disponible en los organismos internacionales. Entonces, en el caso de El Salvador y Guatemala, la mayor parte de la caída, o sea, ¿por qué se redujo la desigualdad? Se debe al mercado laboral y no a la redistribución. Porque en esos países, Salvador, Guatemala, ha habido una reducción en la brecha salarial, una reducción de que aquel gana tanto y yo gano mucho menos, entonces el de arriba gana un poco menos y el que está abajo gana un poquito más. Entre aquellos que tienen más educación y aquellos que tienen menos educación. Ahí se ha reducido un poco la brecha salarial. Lo mismo ha ocurrido en México, donde en ciertos periodos se ha reducido la brecha, pero ha habido un estancamiento de salarios. Todo esto lo digo porque en nuestros países, lamentablemente, y eso lo vemos con tanta frecuencia, se dice que el país va a crecer un 5% según el Banco Mundial, según los organismos internacionales, ¿verdad? Pero, lamentablemente, el que un país crezca, tiene un crecimiento, vamos a llamarle, del tanto por ciento, eso no implica automáticamente que se vaya a beneficiar a la población general. Quería emitir una opinión con respecto al primer comentario del crecimiento de la población a nivel mundial. Sí. Y se calcula cuánta gente muere en el mundo anualmente. Sí, claro, claro. Y eso se toma en cuenta a raíz de cuántos mueren y cuántos nacen. Claro, diariamente se lleva ese registro de la cantidad de personas que fallecen, de los niños que nacen. Esas cifras que yo daba toman en cuenta todas esas variables. Todo eso, claro, nacen más que lo que se mueren. Exacto. Por eso el crecimiento. Sí. Ese es el grave dilema al que está enfrentada la humanidad, porque va a llegar un momento, oye, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Así es. Claro. ¿Cómo? Claro, y la gente cada vez vive más. Exactamente. Eso es lo que ha estado pasando en sociedades como la japonesa, donde para el 2000
2040, 2030, va a haber graves problemas con el asunto de las pensiones. Así es, Porque así es. Y por eso yo apuesto mucho al control de la natalidad. Eso es, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Así es. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hasta pensando, la gente escucha Radios en Radio. Con pensamiento libre, franco, abierto, pero con voz fuerte y firme. Dunia de Wind nos dice las cosas como son, sin reservas. Radios en Radio. Señores, ¿qué pasó con Boris Johnson? Renunció como líder del Partido Conservador, pero continúa como primer ministro. Sí, efectivamente, tras enfrentar una enorme presión por la renuncia sin precedentes de ministros y otros funcionarios del gobierno, Boris Johnson dimitió como líder del Partido Conservador y dejará de ser, todos los hemos visto por los medios, primer ministro de Reino Unido, pero atiendan bien, en este país solo dejará de ser primer ministro cuando se encuentre quien lo sustituya dentro a lo interno del Partido Conservador. Johnson abandonará el cargo después de menos de 3 años de haber llevado a su partido a una contundente victoria que ustedes recordarán en el año 2019. Se espera que continúen en sus funciones por lo menos unos 3 meses más hasta que los conservadores elijan su reemplazo en unas elecciones internas, lo que hacen todos los partidos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sucede en Reino Unido es que hasta que no se encuentre el sucesor, se espera que Boris Johnson, como ya dije, continúe en el cargo. Y eso es un proceso ya establecido por siglos y siglos y siglos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que dio al traste con el abandono, con la renuncia del partido de este hombre? Bueno, primeramente el escándalo sexual. El pasado miércoles 29 de junio, el parlamentario Chris Pincher, en ese momento subjefe de la bancada del Partido Conservador, acudió a un club privado de Londres. En sus palabras, bebió demasiado y se avergonzó a sí mismo. A Pincher se le acusa de manosear a 2 hombres, lo cual llevó a una oleada de alegaciones en su contra, algunas fechadas varios años atrás. Este escándalo propició una cadena de eventos que condujeron a la caída del primer ministro, y el 4 de julio la televisión nacional, la que pagan todos los ingleses a través de sus impuestos, la BBC, informó que Johnson estaba al tanto de una queja formal contra Pincher. Es decir, atiendan, Boris Johnson ya sabía este percance, y al día siguiente un exfuncionario público, Lord MacDonald, dijo que el primer ministro había sido informado de la denuncia en persona, y entonces Johnson admitió que había sido informado en 2019. Estamos en 2022 y se disculpó por el nombramiento de este señor, de Pincher. Y el caso Pincher desató una desbandada sin precedentes en el gobierno, con más de 50 funcionarios renunciando a su cargo y dejando prácticamente sin apoyo al rubio del Downing Street número 10. ¿Qué se le suma a este asunto? Pues otro escándalo, el Partygate. El punto de partida de este escándalo podría establecerse a mediados del año pasado. Ustedes recordarán cuando el diario The Sun, ese famoso tabloide, reveló una foto y un video del entonces ministro de Salud, Matt Hancock, besando a su
su asesora, Gina Locadengelo. Esta imagen estaba fechada en mayo de ese año, cuando se supone que todo el país estaba trancado en sus hogares, reclamando una distancia social a todo el mundo, instaurados por el propio ministro de Salud, Matt Hancock, para proteger a la población durante la pandemia. Pero allí se sucedieron una serie de fiestas clandestinas que condujo a una investigación policial y a un informe detallado del gobierno a cargo de la funcionaria Sue Gray. Pero también se le acusa a Johnson de la controvertida gestión y el manejo de la pandemia. Las personas, el pueblo, la sociedad inglesa se queja contra este hombre del mal manejo a nivel de discursos a la nación, a nivel de acciones. También a esto hay que sumarle, como sucede en otros países en la actualidad, el aumento del costo de la vida, la subida de impuestos. Reino Unido sufre actualmente una inflación actual del 9.1% y expertos advierten que en teoría pudiera entrar en recesión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo eligen los conservadores a un nuevo líder? Pues una vez dimite el líder de los conservadores, en este caso Boris Johnson, que aún a la sazón es el primer ministro, se inicia el proceso para elegir un nuevo líder del partido y el calendario para la elección lo decide el Comité 1922, que es un poderoso grupo de los conservadores que toma las decisiones del partido. Y bueno, señores, como aún todavía no hay sucesor obvio para Boris Johnson, hay serios y buenos candidatos para su sustitución, que de hecho algunos eran mano derecha de este señor que continúa como primer ministro de Inglaterra, pero sin mucha autoridad institucional. Y mientras todo ese follón, como dicen en España, y todos esos líos están en Inglaterra, vámonos a tomar un avión y trasladémonos a Sri Lanka, que ustedes han visto todos en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo esta islita pequeñita, esta islita insular al sur de la India, que uno sabe de esa gente solamente cuando se inmolan algunos terroristas, como sucedió en el 2019 en templos, en iglesias, en mezquitas. Pues esta pequeñita isla, donde son 22 millones de almas que viven allí, pues el presidente obviamente anunció que se retira tras la ola de protestas que condujo a la toma del Palacio Presidencial. Señores, en Sri Lanka, en la capital, Colombo, el pueblo se abalanzó al Palacio de la Presidencia, a la casa del primer ministro. Fue una horda de gente, eso era un mar de gente que yo vi en las redes sociales. Le prendieron fuego a la casa del primer ministro, fueron al Palacio de la Presidencia, se bañaron en la piscina, se sentaban en los sofás del palacio. Y bueno, esa noticia fue recientemente, aún continúa, y armados con banderas y pancartas, los manifestantes enfurecidos por el mal manejo presidencial del presidente Gotabaya Rajapaksa en la peor crisis económica en décadas en esa pequeña isla, pues asaltaron el palacio. Así que ya ustedes se pueden imaginar, se encuentran frustrados como nos encontramos muchos países. Lo que pasa es que no hemos tomado esa decisión tan radical por la inflación rampante, la escasez desde hace meses de combustibles, medicinas e incluso de comida. Una situación que está empeorando cada día. Y claro, se fueron al Palacio Presidencial y se armó lo que ustedes saben. Pero ¿por qué esta nación en el Océano Índico, tan lejos de nosotros, poblada en su mayoría por 3 grupos étnicos distintos, llegó a esta inestabilidad? Bueno, esto tiene una respuesta. Hace varios meses que ya está así. Yo he leído y me he reído mucho con algunas personas por las redes sociales, sobre todo en Twitter, que achacaban esta situación a Rusia, a la guerra con Ucrania. Y no, señores, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania. Simplemente Sri Lanka se ha quedado sin divisas, sufre una grave crisis financiera y no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar sus importaciones. Incluyen comida, medicinas y combustibles. Y bueno, el gobierno
hasta ese momento había anunciado que no tenía suficientes reservas de moneda extranjera para poder importar combustibles. Así que ya ustedes se pueden imaginar. De una situación complicada en Londres pasamos a Sri Lanka y nos quedamos en América Latina, donde la situación económica también se agudiza cada día con una inflación que sube y sube. Continúen con nosotros. Hoy en día el mundo anda muy complicado, alborotado, agotado. Nosotros todos podemos cambiar su rumbo, mejorándolo, tranquilizándolo y fortaleciéndolo. Mientras eso sucede, el mundo coincide escuchando Radio Sin Radio. Revive el comienzo. Las memorias, las leyendas. El cine siempre tuvo su propio color, pero cuando por primera vez se escuchó luces, cámara, acción, lo veías todo a blanco y negro. Radio Sin Radio. On the point of that knife, a man's life is at stake. Una película que ha sido seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y para ser preservada por el National Film Registry o el Registro Fílmico Nacional es 12 hombres en pugna. Es una película que cae dentro de la categoría de películas jurídicas porque se desarrolla en un tribunal y fue considerada en el año 2007 cultural, histórica y estéticamente significativa. 12 hombres en pugna se estrenó en 1957, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall y Jack Klugman, entre otros. La película trata sobre el juicio de un homicidio en el que 12 hombres tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. Si hay alguna duda razonable, ellos deben emitir un veredicto de no culpable, pero si le encuentran culpable, deberá ser sentenciado a muerte. Las pruebas apuntan a que es culpable, por lo que 11 de los 12 miembros del jurado así lo dictaminan, pero el miembro número 8, interpretado por Henry Fonda, tiene en cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del muchacho. Poco a poco, el miembro número 8 hace que los demás vayan cambiando de opinión y que estos se den cuenta de otros factores que no se habían analizado en el juicio. En la película se observan diferentes tipos de comportamientos y el papel que va desempeñando cada miembro del jurado, mostrando así características de su personalidad y cómo influye su vida a la hora de dictaminar la culpabilidad del acusado. 12 hombres en pugna, una verdadera joya dentro del cine clásico estadounidense, dirigida, repito, por el gran realizador Sidney Lumet. Eso forma parte de nuestro archivo de verdaderas joyas cinematográficas en blanco y negro. Ahora los invito a pasar a la sala principal, pero todo el tiempo sin taquilla. Las grandes producciones cinematográficas, los estrenos más esperados, las mejores series en streaming y todo sin pagar un centavo. Acompaña a Carlos Almanzar, que te invita a entrar al cine sin taquilla. Radio Sin Radio. Our country itself is sick, but it's lost its sense of direction, even its common decency. You don't so much as wiggle a finger. There's a lot of people saying a lot of things, but in the end you gotta listen to yourself. La película Elvis, que se ha estrenado recientemente, es interesante porque es la mejor representación de la vida del gran ídolo, el gran ícono del rock and roll,
norteamericano que es Elvis Presley. La película es del director Baz Luhrmann, que ya había hecho películas como El Gran Gatsby, Moulin Rouge y también la súper exitosa Bohemian Rhapsody o Rapsodia Bohemia sobre la vida del cantante Freddie Mercury. ¿Por qué es interesante esta película sobre Elvis Presley? Porque es una representación de lo que ha sido la sociedad estadounidense en los años 50, 60 y 70. No se trata simplemente de que Elvis hizo esto o Elvis hizo aquello. Entonces, Elvis, la película de 159 minutos, es una película biográfica, pero trata mucho más. El director Luhrmann se ha caracterizado por ser un hombre espectáculo, ya que sus películas tienen esa grandilocuencia o ese colosalismo que se ve que solamente el cine puede darnos. Hay algunos datos interesantes de cómo se hizo esta película que recomendamos a todos para que vean. Básicamente la historia se centra en la relación que hubo entre su manejador, el coronel Tom Parker, que es interpretado por Tom Hanks, y Elvis, porque este hombre, este manejador, Tom Parker, que era nativo de Holanda, ni siquiera era norteamericano, tampoco fue militar, pero le pusieron coronel Parker, que repito, es interpretado magistralmente por Tom Hanks, que era sometido diariamente a 5 horas de maquillaje. 5 horas de maquillaje para poder tener una representación creíble, muy de acuerdo a la realidad de lo que era en la vida esto. Austin Butler es el actor que protagoniza a Elvis. Estuvo trabajando cerca de 2 años. Oigan bien, viendo todo el material que había filmado, grabado, las entrevistas, todo lo que hizo Elvis. Leyó los libros que se escribieron, todo esto. Entonces, otros actores que fueron a la audición para conseguir este papel, aparte de Austin Butler, que fue el que lo consiguió, estuvieron allí Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor Johnson y hasta el cantante muy popular en este momento, Harry Styles. Audicionaron todos y fueron sometidos a pruebas para el papel de Elvis Presley. Cuando se estrenó la película, ahora hace poco en el Festival de Cannes, allá en Francia, el público se puso de pie y le dio una ovación de 12 minutos. Finalmente, un dato trivial, pero que sé que le gusta a la gente. En total, para encarnar a Elvis Presley, el actor Austin Butler utilizó 90 trajes, 90 vestuarios diferentes. Utilizó el actor Austin Butler. Bien ambientada, excelente fotografía. La música, bueno, no tengo ni que mencionarla porque todo se trata de Elvis. El colega Ariel Grullón, que es gran seguidor de Elvis, me dice que cada día cuando está bajo la ducha arranca con "One for the money". Cántate algo ahí, Grullón. No, y es así. De hecho, yo aprendí a bailar dándome un corrientazo fue con Elvis. Ahora, el movimiento, señores, todos esos movimientos que hacía Elvis cuando estaba en un escenario, ustedes lo van a ver en la película. Porque este joven actor, Austin Butler, hizo gran trabajo. Bueno, él consultó con Rami Malek, quien fue el que hizo el papel de Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia, que es una película que recaudó casi $1,000 millones. Del mismo director, por cierto, Baz Luhrmann. Ya le dejo ahí para que ustedes, claro, aquí ustedes nunca tendrán que pagar taquilla. Nunca, porque para eso estamos nosotros, para darles ese pase. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana,
vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Busca, sigue, escucha. Radio Sin Radio. Los mejores momentos, recuerdos y placeres de la vida se guardan cuando viajas. Acompaña a Dunia de Winch y vive la experiencia de hacer turismo sin visa. Radio Sin Radio. Bueno, señores, República Dominicana generó $739 millones en junio en el sector turístico. Según las noticias desde el Ministerio de Turismo, informó que llegaron 644.861 extranjeros gracias a la diversificación de la oferta turística. Y señores, la gran variedad y amalgama de hoteles que hay ya no solamente en la región este, sino también en Puerto Plata, que comienza a vivir como un resurgimiento de aquella época de los 80, 90, y también al turismo ecológico que se está abriendo paso en el país. Otra noticia importante que debo de compartir con ustedes en esta breve sección de turismo es que la aerolínea Plus Ultra comienza la ruta Madrid-Santo Domingo con 3 vuelos a la semana, y en el mes de diciembre planean implementar la ruta de Madrid-Santiago. Esta es una línea española. Plus Ultra inauguró el viernes pasado esta ruta de Madrid-Santo Domingo, la cual tendrá 3 vuelos a la semana y se unirá a otro vuelo semanal que ofrecerá los domingos a través del tour operador Sol Tour, desde la provincia turística de Samaná a Madrid, específicamente en la terminal Adolfo Suárez de Madrid Barajas, como se le conoce comúnmente. Y bueno, esto simplemente es una línea más que ayuda a aligerar la carga que tiene ya Iberia y Air Europa. Antes había más líneas aéreas que permitían a uno ir a Santo Domingo a un costo económico dentro de lo que cabe, incluso en temporadas altas como verano. Dame precio, The Wing, en este momento, dame precio. Para viajar en verano, ahora mismo. Sí. Bueno, tú sabes que los pasajes aéreos es bueno comprarlo por lo menos un mes antes, pero para ir a Santo Domingo, por ejemplo, irte a Costa Rica, Madrid, Costa Rica, Panamá o Estados Unidos, 1.500, 1.400. Y te estoy hablando de buscar un horario que más o menos convenga, porque también es eso, hay que hacer un rejuego en todo el sentido, pero tú sabes que tanto verano como Navidad son temporadas altas y los pasajes cuestan más. Lo ideal sería comprarlo por lo menos 3 meses antes, pero están a ese precio. Y bueno, señores, para los que quieran tener un viaje distinto, que no sea el típico viaje de playa, sol, arena y mar, pues hay un viaje que se realiza a Estados Unidos, específicamente en el Napa Valley, toda la zona vinícola. Es una zona que cada año atrae a miles de personas para este tipo de turismo. ¿Qué viñedos usted puede visitar allí en Napa Valley? El Hesperson Estate, que son viñedos con bodegas que tienen museo de arte. El Harvey Estate también con lo mismo. El Pine Ridge Vineyards también. El Etude Winery, el O'Brien Estate Winery, el del Dotto Vineyards and Winery y el Stack Sleep Winery. Estos son las bodegas más importantes si usted desea realizar unas vacaciones, de conocer ya no solamente los viñedos, sino toda esa zona de California. Pues no deje de visitar estos viñedos, que son los mejores que hay actualmente. Y bueno, señores, estamos hablando de que los viñedos son
alrededor de 43,000 acres. Esto viene siendo 174 kilómetros cuadrados y hay más de 300 bodegas. Atiendan bien. Cuéntame, Rizik. No, te iba a comentar que tengo a Napa Valley en el listado de lugares a visitar antes de morir. Ah, sí. Sí, claro. Pues mira, ahí. escoge alguna de estas bodegas, te hacen tour, cata, tienen hotel. O sea, es un asunto que vale la pena. Y también, si usted prefiere los mejores vinos, que para mí, esto ya es una opinión personal, y hacer ese mismo viaje, pero cruzando el Atlántico, a las bodegas de España, que para mí es el mejor vino del mundo, atrévase también a ese tipo de viajes vinícolas, de conocer las bodegas tanto en Galicia, donde están los mejores vinos blancos para comer con marisco, en Cataluña también, junto con las bodegas de cava y los vinos tintos, y bueno, y un sinfín de bodegas que en España también se da. Hay muchas personas que cada año ya no solamente van a conocer la parte, el típico turismo de cada comunidad autónoma de España, sino también hacer un turismo más vinícola para conocer las bodegas, hacen tour de bodega, cata, hoteles también te incluyen, y bueno, es realmente una experiencia muy chula, de verdad. Además, algunas bodegas también tienen museo, no solamente en California, señores, y esto es un turismo que cada día está ganando más adeptos. Así que de momento eso es todo aquí en Turismo. Sigan con Radio Sin Radio. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La mejor manera de informarte, actualizarte, relajarte y divertirte la consigues escuchando Radio Sin Radio. Todos la sueñan, la desean, la esperan, la piden. Al final, aparece como Aladino Carlos Rizik, cumpliendo tus deseos, y te da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Amigos, estoy envidioso de los ingleses. ¿Cómo? Sí, Dunia, estoy súper envidioso de los ingleses. Pero un Dominican York como tú. Sí, y te voy a explicar por qué. Por favor. Esto de Boris Johnson, este liazo en que ese señor se metió, por unos escándalos que realmente son escándalos graves, pero en la cultura inglesa, porque señores, no seamos ilusos. En nuestros países, lamentablemente en Latinoamérica, estos supuestos escándalos de Boris Johnson, la gente se reiría en la cara de uno, porque vamos a repasar cuáles fueron los grandes escándalos de Boris Johnson. Primero, hacer una fiesta cuando el resto del país estaba en cuarentena por el COVID. Y una fiesta donde no se respetó ningún tipo de distanciamiento social. Eso fue una cosa... No se aguantó el hombre, no se aguantó. No, y eso fue una cosa que... Una investigación, y tuvo que pedir excusa, bueno, eso prácticamente en su momento se hablaba inclusive que le podía costar el cargo. Solamente eso. Después se descubrió que él le pidió a un donante que le remodelara su apartamento y se gastó como 200,000 euros, el famoso donante. Pero ¿qué pasa? El problema fue que él no lo reportó, sino que la prensa se enteró, y eso entonces ya fue como el segundo gran escándalo que casi le cuesta el puesto en esa ocasión. Después se descubrió que protegió a alguien del partido al que él pertenece, el Partido Conservador, al que acusaron de, ¿cómo lo digo? De acoso, vamos a decir así, de acoso sexual a 2 hombres. Y lo escondieron, él se enteró, pero lo escondió porque el tipo es de su círculo íntimo y esto y aquello. O sea, si ustedes se ponen a ver, por ese tipo de escándalos, ningún gobernante
en nuestros países pierde el cargo. Y ni hablemos de aquí en Estados Unidos, donde hasta hace poco teníamos un señor que todos los días hacía cosas 5 veces peores que Boris Johnson. Entonces yo estoy celoso de los ingleses porque yo quisiera ver ese tipo de, lo que aquí le llaman accountability. Yo quisiera ver como que caramba, nosotros aprendamos, por ejemplo, en República Dominicana, que nuestros gobernantes respondan y que tengan consecuencia a lo que ellos hacen, porque esto no puede ser. Entonces, mire un ejemplo. Ustedes saben, yo no tengo que decir nombre, los enormes casos de corrupción que ha habido en República Dominicana, que es nuestro país, ¿no? No sé nuestros amigos en diferentes partes del mundo qué pensarán. Y ahora se destapó una olla bastante grande. Bueno, una olla para un sancocho de 7 carnes. Pero todo esto también tiene algo positivo, hay que verlo así. Por ejemplo, ya el señor Boris Johnson quizá tenga tiempo para ir a pelarse, a ir a una barbería. Va a tener tiempo, evidentemente le va a sobrar el tiempo. Y le sobra pelo también. Y le sobra pelo. Pero hablando en serio, y yo quiero que Carlitos, Almanzar y Dunia, le voy a dar 1 minuto de mi tiempo a cada uno para que ellos me expliquen, para que ellos digan a qué atribuyen ellos. Sabemos que la cultura inglesa es especial, es milenaria, es un país que viene desde mucho antes de la época romana. Eso lo sabemos. Pero caramba, ese nivel de desarrollo político, ¿cómo llegamos ahí, Carlos? ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Bueno, lo que pasa es que recuerda, Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, es un país que ha estado siempre a la cabeza, a la punta, en la banca, en la tecnología. La revolución industrial creció, se desarrolló allí. Es decir, es una sociedad que le lleva la milla a los otros, claro, ya no en la misma proporción. Recordemos que Inglaterra es una isla. Eso llevó a que ellos tuvieran la marina más grande del mundo. Al ser una isla, agua por todos los lados, desarrollaron la marina más poderosa que se haya conocido en la historia, y por eso tenían posesiones en ultramar, por donde quiera te salían los británicos, que en la India, que en China, que en Filipinas, en el Caribe, por todos lados. Entonces, todo eso, para mí, el recoger todo eso que fueron viendo en el mundo entero y llevándolo de vuelta a su nación, es lo que ha desarrollado todo esto, esta picardía. Cuando usted coge un periódico tabloide de esos allá, el profesor Ariel Grullón, que vivió una época en Londres, ahí, estos chismes, apuesto que hay un escándalo de faldas metido entre este señor que nunca se ha peinado. No, y súmenle a eso los escándalos también de la realeza. Exactamente, pero yo creo que a eso es que se debe básicamente, que ha sido una nación donde ha ido todo del mundo entero, tienen esa gente influencia. Más que cualquiera, más que Francia, más que Alemania, más que toditas esas naciones desarrolladas. No, y sorprende también, señores, el hecho de que este problema en el que está Boris Johnson es su propio partido, porque eso es lo grande, no es la oposición la que ha hecho que el hombre esté en este lío, es su mismo partido que se ha dado cuenta que este señor es un desastre, y ellos mismos renunciaron en masa, los ministros del gobierno y sus legisladores, ¿no? Por decirle así, en la Cámara de los Comunes, los Lores, no recuerdo cómo se llama eso, son los mismos que le están diciendo, mi hermano, usted tiene que irse, esto no lo aguanta nadie. Sí, pero ya también por eso, pero eso también viene de una serie de escándalos, porque no es precisamente un lío de faldas, sino un lío de pantalones lo que hubo. Y, sí, lo que hubo con un funcionario, pero recuerden que el asunto viene desde el COVID. Desde el COVID, Boris Johnson tiene problemas porque se celebraron una serie de ágapes en plena pandemia. Sí, en plena pandemia, en pleno Downing Street 10, que es donde él vive y donde trabaja, donde está la sede del Prime Minister, del primer ministro, y se dieron a conocer esas fiestas. Cuando él llamaba al país a trancarse, él estaba tomando vino en una fiesta. Eso no es nada. Entonces, a raíz de eso, más todo lo que ha ocurrido recientemente de este lío, no precisamente de faldas, reitero, sino de pantalones, pues ha dado al traste con lo que está sucediendo y varios ministros de su gobierno han renunciado. Pero mira, fíjate tú, Ariel dice bromeando que eso no es nada, pero es que realmente en nuestros países ese tipo de escándalo, entre comillas, causarían risa, vuelvo y repito. Por eso yo le tengo envidia a esa gente, porque caramba, qué manera más contundente de hacer que el máximo líder de un país pues pague por sus actos.
Y se que deberíamos imitar. Claro, deberíamos porque se imitarlo. respeta la institucionalidad. Nosotros no respetamos nada. Y lo que Nada. muchos no le perdonan también. Ustedes recuerdan cuando el famoso Brexit, que él pidió, o el caso es que él pidió que la monarquía, creo que disolviera el parlamento para adelantar las elecciones, y no recuerdo cuál fue la respuesta de la monarquía, pero la monarquía hizo lo que tenía que hacer, constitucionalmente hablando, pero después el Tribunal Constitucional de Inglaterra determinó que realmente tanto el pedido como lo que hizo la reina, pues fue inconstitucional, y eso fue una vergüenza para la reina. Y también eso fue otro escándalo que se sumó. Realmente no pasó nada, porque recuerden que en Inglaterra la monarquía es prácticamente un asunto representativo, o sea, la monarquía no ejerce el poder real, para eso está el gobierno, y el gobierno actúa en su nombre. El monarca, la reina Isabel no es la que manda. Pero aún así, el hecho de que la metiera a ella en sus líos políticos se vio como una afrenta, como una desvergüenza para la monarquía. O sea, pero son cosas que realmente ustedes se ponen a pensar. Por ejemplo, el famoso escándalo del apartamento, 200,000 euros. Pero 200,000 euros se beben los ladrones dominicanos políticos al año. En 3 días. En 3 días, y más ahora que el euro y el dólar están casi a la par. O sea, esos se gastan los políticos dominicanos en una fiesta celebrando los 15 de la hija. Entonces, caramba, qué envidia. Así que los dejo con esa ñapa. Yo los reconozco, le tengo envidia a los ingleses. La ñapa sin pedirla. Como siempre nos las ofrece, nos las da Carlos Rizik. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más entusiasmo, más actualidad y más información haciendo Radio Sin Radio, tu magazine podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications, Dirección General, Conducción y Edición Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com. Radio Sin Radio fue presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para mí el vino blanco, el vino tinto, para mí es la misma vaina. O sea, a mí no me mata el vino. Y además como con un jumito con acidez, porque el vino como que tiene, cuando tú no estás acostumbrado, te tomas 2 copas y te arma como una acidez y un tufo raro. Es un tufo, óyeme, no hay bajo a boca más terrible que de un vino. No, Ariel, cepíllese, que eso no tiene nada que ver con, el vino. Déjese de excusa para ese bajo a boca y cepíllese. Un bajo a boca. Qué lindo término. Bajo a boca. Eso fue que no me cepillé entonces, cara. No, eso no tiene nada que ver con el vino. Déjese de pendejar. Junior, una pregunta. ¿Cuántas veces tuviste que ensayar el nombre del presidente de Sri Lanka? Yo sabía que no, 2 veces solamente. Dios, ¿cómo es que se llama de nuevo? A ver si es verdad. Gotabaya Rapaxa. Gotabaya. ¿Qué es eso? Dios mío. Con razón lo tumbaron. Bueno, con ese número no llegaba ni al parque. No llegaba muy lejos, ¿no? Está feo la cosa. Está feo.